Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Feliz sábado a todos. Vamos a repasar nuestra lección en esta semana. Eh, la lección de esta semana se titula Controversias. Y al estudiar los versículos, nos damos cuenta que habla de la vida de Jesús, la experiencia de Jesús, ¿verdad? Y su ministerio. ¿Y por qué el título se llama Controversias? Porque la vida de Jesús no fue fácil, así como la vida del cristiano no es fácil también. Pero tenemos un ejemplo que es Cristo Jesús, que soportó muchas cosas por amor a sus hijos. Y vemos aquí de que en la vida de Jesús, cuando empezó su ministerio, nos dice la lección que padeció mucho por la incomprensión como hijo de Dios por parte de los fariseos y los escribas. Y no solo eso, sino que también no fue comprendido por los miembros de su propia familia. Se puede entender, ¿verdad?, que no te comprendan las demás personas, que no es de tu círculo familiar, pero si no eres comprendido por, por tu familia, tus hermanos, la gente que es cercano a ti, eso es más difícil de sobrellevar. Pero aún así nos damos cuenta de que Jesús cumplió el propósito de Dios que tiene para él, que es de salvar a las personas. Y también vemos el ministerio de Jesús, por eso ojalá que podamos aprender lecciones para nuestra vida aquí en esta lección. La vida cristiana no simplemente se limita a estar en la iglesia. Eso es lo que aprendí en esta semana, porque vemos Jesús en el primer versículo que encontramos en San Marcos 2:1, vemos a Jesús, dice, de que se encontraba esta vez, dice que entró en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, dice, Jesús estaba en casa y desde ahí predicaba la palabra de Dios. Pero no solo se quedó ahí en casa, sino que también vemos el versículo 13 del mismo versículo. Nos dice la palabra de Dios, dice, después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Vemos ahí de que Jesús trabajaba para salvar a las almas. Nuevamente, en el versículo 23 nos dice la palabra de Dios, dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Vemos aquí de que Jesús en su ministerio no era estático, no se quedaba en un solo lugar. Por eso vemos de que el ministerio de Jesús tuvo mucho éxito. En el capítulo 3 y su versículo 1 vemos otra vez a Jesús, ahora esta vez entró en la sinagoga. Entonces, como cristianos y como adventistas del séptimo día, debemos tomar este consejo. Si queremos tener éxito, ¿verdad? En, en la salvación de las almas, debemos de aplicar esto a nuestra vida.
Muchas las veces nosotros como cristianos queremos tener frutos o queremos traer almas a los pies de Cristo Jesús, pero sin embargo no hacemos nada para lograr eso. Muchas veces pensamos una vez que nos bautizamos, nos entregamos por medio del bautismo a los pies de Jesús y ahí nos quedamos, no damos un paso más allá. Muchos hoy en día hasta hemos perdido la costumbre de asistir a la iglesia y pensamos de que, que quedando en casa todo está bien. O dice, no es necesario ir a la iglesia, como quiera voy a adorar a Dios en casa. Es el pensamiento de mucha persona hoy en día. Y otra cosa también, muchos pensamos de que con el simple hecho de ir a la iglesia ya estamos cumpliendo con el propósito de Dios que tiene para nosotros. Y no hacemos más nada. Vamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la predicación y nos volvemos a casa. Tal como entramos, así salimos nuevamente. ¿Por qué? Porque creo que analizando el ministerio de Jesús, no estamos cumpliendo con el deber que debemos hacer. Si hasta ahora, ¿verdad? Haciendo lo que estamos haciendo, hemos tenido algo de resultado. Imagínense si nosotros podemos copiar si se puede decir, la estrategia de Jesús, lo que hizo Jesús para ganar almas, yo creo que obtendríamos muchos resultados. No solamente quedar en casa, bautizarse y ya, quedarse en casa o simplemente ir a la iglesia. Yo creo que la vida cristiana es más que eso. Jesús, el propósito de Jesús con nosotros es de que una vez que Él nos ha dado la salvación, que nos haya dado eh, la salvación a nosotros, debemos de compartir esa salvación con los demás, buscar a las personas, pero no quedarnos encerrados, sino que ir más allá. Y una de las cosas que a veces no hacemos eso es porque a veces tenemos miedo. Quizás muchas veces no somos comprendidos, o no tenemos apoyo. He hablado mucho ¿verdad? Con miembros de nuestra iglesia, que a veces ellos sienten que no tiene el apoyo para hacer la obra de Dios que se les ha encomendado. No tienen el apoyo, no son comprendidos, pero eso no es excusa, porque vemos en esta lección la vida de Jesús. Los líderes de su iglesia, los fariseos y los escribas, ellos no lo comprendían. Por más les explicaba la palabra de Dios, ellos no lo comprendían. Y no solo eso, sino que su propia familia no lo entendía, no tenía la comprensión ni el apoyo de su familia. Dice la mensajera del Señor, dice así, que la familia de Jesús pensaba que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y los fariseos, evitaría la controversia desagradable que sus palabras despertaban. Al no ser comprendido por los líderes de su iglesia, sus familiares también pensaban algo similar o le estaban echando la culpa de Jesús, que también que no cooperaba mucho, que a veces
las controversias que surgen también era su culpa, pero si tan solo, ¿verdad? No dijera así la verdad o que simplemente dijera cosas que les agradaba a los fariseos, que todo iba a estar bien. Este, pero Jesús, ¿verdad? A pesar de que no fue comprendido con los líderes de la iglesia en aquel entonces, él siempre predicó la verdad. Y no solo lo predicó, sino que también nos encontramos en la palabra de Dios de que Jesús no solo predicaba la palabra de Dios, sino que también, dice, lo enseñaba con autoridad y también lo practicaba, cosa que no hacían los fariseos. Este, y dice de que no fue fácil para Jesús, pero aún así predicaba la palabra de Dios. Muchas las veces nosotros nos cansamos en el trabajo, pero yo creo que es momento de que nosotros debemos hacer algo por Cristo Jesús. Yo creo que es difícil, pero que podamos pedir la ayuda de Dios para que podamos predicar su evangelio, porque realmente Jesús viene pronto. Y también si en alguna ocasión hemos predicado la palabra de Dios, pidamos fuerza a Dios para que nos ayude, ¿verdad?, a seguir predicando. No hay excusa para hacerlo, así como lo que le pasó a Jesús. Dice la mensajera del Señor de que este era tanto la incomprensión de la familia de Jesús para con él, que dice que en su hogar era difícil, dice, y cada vez que salía Jesús, o sea, afuera de su casa, dice que sentía un alivio. Dice, era un alivio, dice, ir a donde ésta no reinaba. Pongámonos a pensar lo que estaba sucediendo en el hogar de Jesús. Por eso vemos en algunos versículos de que Jesús a veces salía a orar, encontraba paz, ¿verdad? Platicando con su Padre Celestial. Dice, encontraba alivio donde él, dice, Jesús encontró alivio en la comunión con el Padre. Yo creo que esa es la clave, hermanos, de tener comunión con el Padre, porque solamente de esa manera podemos cumplir los propósitos de Dios que tiene para, para cada uno, para cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo que toca para el día sábado. Dice así. Dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Vamos a profundizar este texto más adelante y ahora vamos a pasar en esta parte que dice la curación de un paralítico. Eh, Vamos a leer algunos versículos, no lo vamos a leer todo, pero lo podemos leer, ¿verdad? Cuando tengamos tiempo en San Marcos 2:1 hasta el 17. Ahí nos habla acerca del milagro que hizo Jesús en la vida del paralítico. Dice así, después de algunos días Jesús entró en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa,
Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra de Dios. Cuando leo la vida de Jesús, este realmente me asombra porque dice cuando se supo que Jesús estaba en casa, la gente dice se vino a su encuentro de tal manera que, que la gente ya no cabía. ¿Y por qué razón la gente buscaba a Jesús? Porque Jesús era sencillo, era humilde y trataba bien a todos los demás. No miraba a, a las personas, no miraba a las personas, ¿verdad? Menos que él. Por eso la gente venía. Por eso nosotros, hermanos, debemos de analizar el trato que tenemos con las demás personas, porque no importa si nosotros tenemos un conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, pero si nosotros tratamos mal a nuestro prójimo, los humillamos, hablamos mal de ellos, eso no es el propósito de Dios. No importa si nosotros tenemos un mensaje, la verdad, pero si no hay amor en nuestro corazón, eso no va a dar resultado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque los fariseos y los escribas, ellos tenían el conocimiento de la verdad, porque ellos eran letrados, dice, ellos, eran también los escribas o muchos de ellos eran llamados doctores de la ley. Pero sin embargo no vemos, ¿verdad?, de que cuando un escriba o un fariseo entraba en un lugar, nunca vamos a encontrar que la gente se agolpaba o venía a escuchar la palabra que ellos decían. No, pero cuando vemos a Jesús entrar, dice, en casa, dice la gente venía. ¿Por qué? Por la humildad de Jesús, por el trato que tiene con las personas. Yo creo que eso es la clave, hermanos, además de tener la comunión, lo más importante es tener comunión con el Padre y luego tener la humildad, así como Jesús. Y dice aquí que ya no cabía la gente, dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando estudiemos la lección, hermanos, tratemos, ¿verdad?, de sacar lecciones para nuestra vida, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. No solamente es de leer, sino que debemos analizar y aprender de lo que estamos leyendo y pedir la fuerza a Dios para que nos ayude. Aquí nos dice una historia que dice un hombre paralítico era traído por sus cuatro amigos y lo trajeron, dice, en la presencia de Jesús. Cuando nosotros nos pongamos a pensar
la vida de un paralítico. La vida de un paralítico no es fácil porque no se puede mover. Aunque quizás quiere, ¿verdad?, hacer algo, pero no puede. Tiene ese deseo, pero no lo puede hacer. Hoy en día, hermanos, hay muchos paralíticos espirituales hoy en día. Y muchos de ellos quizás son nuestros amigos. Son paralíticos y no saben. ¿Qué es un paralítico espiritual? Paralítico espiritual, hermanos, es aquel persona, ¿verdad?, que tiene deseo de seguir a Dios, que tiene el deseo de hacer bien las cosas, pero no lo hace, así como dice Pablo, dice, las cosas que quiero hacer, dice, no lo hago, pero las cosas que no quiero hacer, eso lo hago. Muchas personas, ¿verdad? Quizás están sufriendo por un vicio que quieren dejarlo, pero no tienen la fuerza de voluntad o no tienen la fuerza suficiente para dejar esos vicios. ¿Y cuánto de nosotros hemos hecho algo por esas personas? Y muchos de nuestros amigos sufren quizás con un vicio que aunque quieren dejarlo, pero no pueden. Pero nosotros, hermanos, sabemos quién puede ayudar a esas personas. Es el mismo Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado para ayudar a esas personas. Estos cuatro hombres son ejemplo hoy en día para nosotros. El deseo, ¿verdad?, de ellos, yo creo que ellos ven la situación de su amigo, que es una situación crítica. Y ellos no simplemente lo miraban a su amigo, sino que ellos trataron lo más que pudieron para que su amigo sanara. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que están perdidos, que no tienen el conocimiento de Jesús, pero tú y yo tenemos ese conocimiento de Jesús. Es momento de que nosotros vayamos a buscar a esas personas. Es momento que podamos llevar a esos amigos, a esas personas a los pies de Jesús. Es todo lo que debemos hacer, llevar a las personas a los pies de Jesús y a los demás Dios lo hará. Hay dificultades, quizás van a venir críticas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el diablo no le gusta y muchas veces vienen críticas, no eres bien comprendido y a veces te contradicen y te dicen, no, pues no es de esa manera, yo creo que es de esta manera. Pero vemos esta historia, hermanos, que los paralíticos, cuando ellos decidieron llevar a su amigo a los pies de Jesús, vinieron los obstáculos. Y eso pasa siempre. Cuando tú tratas de seguir por el buen camino, inmediatamente vienen dificultades. ¿Y saben por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros nos salvemos, no quiere que nosotros trabajemos en la obra del Señor. Pero estos cuatro amigos, sí, ellos no se echaron para atrás. ¿Qué es lo que pasó cuando vieron que había mucha multitud en la casa que no podían entrar ahí? Ellos no dijeron, como quiera, hicimos la lucha, te trajimos aquí, pero ya viste que está lleno, no se puede, y mejor lo dejaron para atrás a su casa. No, ellos estaban decididos. Por eso, hermanos, Dios busca personas decididos hoy en día.
para predicar el evangelio de Dios. Esos 4 amigos, no se podía entrar por la puerta. Ellos dijeron, vamos a abrir el techo. Y lo hicieron, no solo lo dijeron. Otro error que hoy cometemos hoy en día, y lo digo por mí también, muchas veces pienso, no, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, y luego vienen las dificultades. A veces te cansas en el trabajo o tienes otra cosa que hacer y al final te cuenta cuando pasan los días, te das cuenta, pasan los días o hasta meses o años, te das cuenta que no has hecho nada por el Señor. Pero estas personas, estos 4 amigos, abrieron el techo sin importar lo que le iban a decir. A lo mejor ellos pensaron, no importa si nos cobran para arreglar el techo o si nos ponen a arreglarlo, lo vamos a arreglar. Pero ellos estuvieron decididos, llevaron a su amigo a los pies de Jesús y dice que al ver la fe de ellos, o sea, de los 4 amigos, Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y vemos la historia de que el paralítico se sanó y vemos, hermanos, que estamos estudiando esta lección, ojalá que sirva, ¿verdad? Realmente hay mucha enseñanza aquí que quizá no lo vamos a abarcar todo, pero simplemente estoy compartiendo con ustedes eh, la parte que a mí me llamó la atención y pido a Dios para que me ayude para hacer y predicar la palabra de Dios. Y vemos aquí la admiración de Jesús por esos 4 amigos. Por la fe de ellos se sanó a su amigo. Cada esfuerzo, hermanos, tiene su recompensa. Eso es se puede decir que eso es la ley de la vida. Si tú te esfuerzas para lograr algo, lo vas a lograr. Vemos aquí en esta historia, ellos, ellos hicieron todo lo posible, se esforzaron y vieron el fruto de su esfuerzo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, quizás no vamos a obtener recompensa aquí en la tierra, pero esas almas que vamos a ganar por predicar el evangelio, esas van a ser recompensados cuando Cristo venga. Dice de que Dios nos va a dar una corona, la corona de vida nos va a dar a cada uno de nosotros. Y vemos aquí que cuando vieron que se sanó el paralítico, como que no le gustó a, a los líderes de ese entonces. Por eso el título se llama Controversia. Y vamos a ver otro rápidamente. Dice el llamado de Leví. Marcos 2:13. Dice así. Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo,
sígueme. Y levantándose los siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Realmente podríamos pasar, hermanos, horas analizando cada día de nuestra lección, pero eso es nuestra tarea, ¿verdad? Durante la semana simplemente estamos analizando estos versículos. Aquí vemos que Jesús dice, se fue eh, a donde estaba Leví y nos cuenta la historia de que Leví era publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos que no eran parte del pueblo, pero ellos tenían una función, o sea, trabajaban con los romanos y eso no era bien visto por las personas locales, porque además de trabajar con los de Roma, a veces pedían de más y por eso. Pero aquí vemos, hermanos, hay algo aquí muy importante que debemos aprender, de que no debemos ser tropiezo para los que quieren entrar en el reino del Señor, porque estos fariseos, ¿verdad? Se molestaron cuando vieron a Jesús comer en la casa de un publicano, dice, y con los pecadores, porque así los llamaba. Para ellos, dice, de que si entraba un publicano en la casa de ellos tenían esa creencia de que contaminaba todas las cosas de la casa. Y vemos aquí en esta historia de que realmente Jesús vino a salvar a los perdidos. Eso es nuestro trabajo. No importa quién sea la persona, no importa en qué situación está o qué haya hecho, debemos mostrarle el amor de Dios. Hace un tiempo atrás, eh, cuando vine aquí en Sur Carolina, una ocasión, cuando salí a predicar la palabra de Dios, yo, tenía la costumbre, ¿verdad?, de ir a predicar la palabra de Dios en los parqueaderos y eso. Y en una ocasión estaban unas personas que estaban tomando, tenían fiesta ahí. Y uno de los que iba conmigo, no me acuerdo quién es, como que tenía miedo de ir con las personas, dijo: es que están tomando, ellos no van a escuchar la palabra de Dios. Pero algo me dijo mi corazón que tenía que ir, porque estábamos predicando la palabra de Dios. Cuando llegamos ahí, saludamos a las personas y, y ellos nos recibieron bien. A veces tenemos una percepción de las personas, algo que no es. Yo creo que debemos de conocer las personas y luego juzgarlos o nunca juzgarlo más bien. Esas personas nos recibieron y les hablamos de la palabra de Dios, nos ofrecieron agua porque ellos estaban tomando
unos que estaban diciendo, hey, ¿qué van a decir peor si alguien nos mira? Porque ahí están las botellas, ahí estaban tomando. Pero pues le digo, eso no tiene nada que ver. Dios sabe que estamos predicando la palabra de Dios. A lo que voy, hermanos, es de que debemos predicar la palabra de Dios al quien sea, porque todos son hijos de Dios y tienen que conocer la palabra de Dios, mostrarle ese amor. Y, y ahí aprendí, hermanos, de que esas personas nos recibieron de una manera, hermanos, que ellos recibieron la palabra de Dios. Por eso, desde entonces, este, siempre trato de enseñar o de predicar la palabra de Dios al quien sea, no importa su condición. Y esto ha sido, hermanos, el repaso de la lección. Hay muchas cosas que hablar, pero que podamos seguir estudiando para la próxima semana. Y no solo estudiar, pidemos la ayuda y la bendición de Dios que nos ayude a predicar el Evangelio y que Dios nos siga bendiciendo.